Esta es Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. La caída del muro de Berlín es ciertamente uno de los fenómenos políticos más resonantes de los últimos años. Su impacto, que significó algo tan importante como el término de la Guerra Fría y la muerte de las utopías, ha sido analizado largamente en todos los foros políticos internacionales. Sin embargo, poco se sabe de los efectos que este derrumbe provocó en los jóvenes que adscribían al socialismo. Nuestro país recién se asomaba a la democracia cuando esto ocurría en el resto del mundo. Y Rodrigo Hidalgo, el protagonista del Mea Culpa de hoy, es un joven cuya vida está influida desde niño por todos los fenómenos políticos que se desarrollaron en nuestro país y en el mundo en las últimas décadas. Su infancia, por ejemplo, está marcada por el exilio, su adolescencia por la opción de la lucha armada, su juventud por el derrumbe de sus utopías personales e ideologías, que lo convierten en un delincuente audaz y experimentado. Paradójicamente, solo su permanencia en la cárcel le da un espacio por primera vez en su vida para detenerse y reflexionar sobre su propia existencia y también por primera vez para dar cabida a sus sueños y proyectos personales. Los invito a conocer el Mea Culpa de Rodrigo Hidalgo. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. El 13 de agosto de 1961 se construyó el Muro de Berlín. Nació para impedir el éxodo de alemanes del este al oeste, pero en realidad dividió a un país en dos. 29 años más tarde, su destrucción se transformó en un símbolo de esperanza para la humanidad. Esta historia comienza con el regreso a casa de una familia, como tantas otras, que debió ir lejos de su tierra solo por pensar de una manera diferente. Los años de exilio fueron una dura condena para el matrimonio Hidalgo García y también la razón de profundas huellas en el alma de sus hijos. Adelante. Transcurría la década de los 80, y si bien los padres volvían antes de lo esperado,
tenían la sana intención de incorporarse a la vida ciudadana lejos del compromiso político, pero nunca sospecharon que el pequeño Rodrigo Hidalgo se había preparado para otra opción. A los 11 años ingresé a la Juventud Comunista en el exilio, en San José de Costa Rica. Más que nada, mi participación en aquel entonces se limitó a la solidaridad con la revolución nicaragüense. Desde juntar ropa para los refugiados, hasta pasando por pelar maní y meterlo en una bolsita y sellarlo para los combatientes del Frente Sandinista. No pasaron muchos años para que la personalidad de Rodrigo Hidalgo aflorara con rasgos de líder en el Liceo 7 de Santiago. La votación del presidente, del tesorero. El clima reinante era caldo de cultivo para generar pensamientos opositores al gobierno de la época. Aquí se fraguaron muchos tópicos idealistas que en manos de la juventud resultaron avasalladores y vitales. Apunte de cada curso, quién va a salir presidente, quién va a salir el tesorero, así. Ya en aquella época asume una categoría más de acuerdo a su personalidad. Se convierte en presidente de curso y del liceo. Posteriormente, su oficio como dirigente y sobre todo su alto poder reflexivo y de convicción lo llevan a ocupar importantes cargos en las cúpulas de los estudiantes secundarios de Santiago. Papi, ¿quieres un café? No, no he llegado todavía. Entretanto, la experiencia de no encontrar trabajo con facilidad y el haber tenido que asumir estoicamente una nueva relegación de 3 meses en el norte del país, convierten a los padres en individuos sumamente sensibles a las actividades extraescolares de su hijo. ¿Y esto no te gusta? Quizás aquí se deja traslucir la obvia secuela de un camino que para el entonces adolescente Rodrigo tuvo sus comienzos en la más plena infancia. Mi papá se fue al exilio a principios de diciembre del 73 y el día de la Pascua estaba solo con mi mamá, yo y mis 2 hermanos que eran más pequeños. Mi hermana tenía 4 y mi hermano chico 2. Y yo tuve que ir a buscar los regalos que el viejito Pascuero les hacía a ellos. Yo hasta ese día creía en el viejito Pascuero, pero tuve que acompañar a mi mamá a buscar los regalos. Entonces hubo una ruptura con mi referente imaginario. Y el niño se sustenta en lo imaginario. Y yo de ahí me cambió la vida, me cambió la infancia ese hecho. Y eso fue provocado porque mi padre tuvo que salir al exilio. Entonces yo vivo la violencia desde mi infancia, sin tener parte en ella. Luego regreso a Chile y también vivo una violencia. ¿Por qué? Porque mi papá no encontraba trabajo, porque existía el estigma, etcétera, de haber sido militante de un partido. Luego es golpeado, es brutalmente torturado, se le relega pisagua. Yo fui violentado. Ahora, hay distintos caminos para asumir esa forma. Hay caminos de mucha gente que opta por eludir esa responsabilidad, por no hacer nada. Yo no opté ese camino. Yo opté por el camino de involucrarme, de ser partícipe, de tratar de cambiar lo que estaba sucediendo. Y como yo creí que era lo correcto, era hacer frente a la violencia, anteponer la violencia revolucionaria, la autodefensa del pueblo. Sus condiciones como estudiante y las posibilidades económicas de la familia le permiten acceder sin problemas a estudios superiores. En el Arcis ingresa a la carrera de Sociología, que obviamente responde a todas sus inquietudes reflexivas. Como era de suponer, aquí sus incursiones en el campo de la política adquieren mayor definición y se transforma en un fiel intérprete de las juventudes comunistas, con todo lo que ello significa, sobre todo en una sociedad que prohíbe el ejercicio de los partidos políticos.
Confundidos en la vorágine de manifestaciones opositoras, la juventud se juega su etapa y se acerca sin temor a los estadios límites de la violencia. Inmiscuido en planes para acceder a una sociedad más idílica, Rodrigo Hidalgo se inserta como uno más de aquellos que optan por la lucha y el enfrentamiento. Así, todas las formas de lucha, fundamentalmente la armada, conforman su militancia. Cada acción que nosotros hacíamos era obviamente para golpear al Estado, para desarticularlo, una conducta agresiva de parte nuestra, y que respondía obviamente a tratar de influir subjetivamente en las masas, en las condiciones subjetivas que se estaban dando en el país, de influir de manera positiva para que la gente empezara a tomar conciencia y saliera a las calles, se volcara hacia la desobediencia civil de aquel entonces, a lo que nosotros denominamos luego la rebelión popular, la sublevación nacional de masa, que era el objetivo en aquel entonces para poder desarticular la dictadura. Y obviamente en ese proceso político había que estar preparado para todas las formas de lucha. Y todas las formas de lucha implicaba también la Armada. Y obviamente en la Armada yo me involucré de lleno. Y eso significó aprender todo lo militar. O sea, me perfeccioné en esa cosa, desde manejar, de disparar, de conocer todo el terreno de la operación urbana, la planificación, cómo se hacían las cosas. Todo en términos científicos, obviamente. La decisión estaba tomada y las formas para acceder al poder en su etapa de estudiante universitario eran intrínsecamente atrevidas, en permanente riesgo con su vida. La participación de Rodrigo en las altas esferas de las juventudes comunistas es significativa y él le otorga a esa instancia la única opción de vida. En su convulsiva vida, Rodrigo tiene un hijo con una pareja anterior. Pero el amor de su vida es la hermosa Paola, a quien conoce en actividades comprometidas con la militancia. Se convierte en su único respaldo afectivo y el hombro de sus reflexiones. Luego del triunfo del presidente Elwin, decide participar de lleno en el sistema democrático. La caída del socialismo real lo hace cuestionar su partido y sus duras críticas lo llevan a renunciar. Y ahí yo me doy cuenta de que el camino obviamente era meterse de lleno a la institucionalidad y participar en la política desde ahí, desde dentro del sistema. Y luego viene un hecho que paradojalmente ocurre casi en la misma época, que es la caída del muro de Berlín, y que en términos concretos significó, y simbólico diría yo, la caída de los socialismos reales. Entonces eso lleva a un cuestionamiento, o sea, yo desde que entré a las juventudes comunistas y hasta ese minuto, estaba seguro de que en los socialismos reales no se violaban los derechos humanos. Yo juraba que había democracia, juraba que se habían superado las trabas del capitalismo. Estaba seguro de eso, me creí esa historia que nos vendían los comunistas soviéticos, checoslovacos, etc. ¿Eso fue una forma de ver que nuevamente el viejito Pascuero muere? Sí, de hecho sí. O sea, fue muy duro para mí porque recuerdo que emocionalmente tuve muchas crisis. Y siento que di todo por el partido, di toda mi juventud, frustré muchos sueños personales. Sin embargo, hoy día el partido, la Jota, que era mi mundo, que ahí yo desarrollé toda mi vida juvenil. Mis espacios afectivos se dieron en torno a eso, mis espacios recreativos se dieron en torno a eso. Uno vivía en torno a quienes conformaban sus pares, porque era mi grupo de pares. Y hoy día me están dando la espalda, entonces, bueno, yo aprendí un montón de cosas. Aprendí entre ellas a utilizar la arma. Y utilizar la arma, dije yo, bueno, me puede servir para acceder a cosas de las cuales yo me había privado. Y de pronto, sin darme ni cuenta, sin pensar nada, conformamos con amigos de antaño, con los que habíamos trabajado juntos en muchas oportunidades, y que ya todos sabían también
separado del partido, un grupo para realizar derechamente robos para nosotros. El primer acto de transgresión social cometido por la banda de Rodrigo afecta a la carnicería Dark, ubicada en la calle Rancagua 0206. Premunidos de pistolas a fogueo, ya que aún no contaban con dinero para comprar armas, el trío hizo gala de todos sus conocimientos operativo-tácticos para lograr un botín de 285.000 pesos. El éxito en su debut como delincuentes disfrazados intelectualmente de transgresores sociales los llevó a planificar asaltos más pretenciosos. El 19 de agosto deciden atacar el motel Niágara. El trío de ex militantes del Partido Comunista llegó al lugar en un taxi robado. Esta vez, las armas eran de verdad y el asalto tenía por ende más osadía que planificación. Desde el punto de vista monetario, el robo fue menor, ya que solo pudieron rescatar como botín 320.000 pesos. La situación personal de Rodrigo se complica. Cada vez tiene menos argumentos para justificar su bonanza económica. En cierto modo vive una locura consumista. Llena de regalos a su polola y gasta dinero a raudales. Ella, no obstante, sospecha su oscura procedencia. En pocos meses, a la banda de Rodrigo se le atribuyen más asaltos y pingües ganancias. El hecho de arriesgar la vida en cada delito tiene suspenso y emoción, que cautiva a Rodrigo. Pero aún así hace planes para unirse a Paola y tiene también la íntima esperanza de retirarse pronto de esta lucrativa actividad. Cuando tengamos hijos, ¿cree que tus hijos no van a saber de dónde No, si nosotros no vamos a estar aquí. ¿Dónde Nunca vamos más a en este estar? país. No sé, pues vamos a salir fuera del país, pero aquí no. Estacionado el auto. Tuyo. Precisamente con el afán de abandonar pronto su paso por la delincuencia, el trío de ex militantes comunistas planifican concienzudamente su próximo y quizás el más importante golpe, el asalto a las industrias Zumar. El proyecto significó un mes de estudio. En el sector de Independencia robaron un taxi y se dirigieron a la calle El Pinar, 172. La idea era hacerse pasar por un abogado de un funcionario recientemente despedido, quien, acompañado por un dirigente sindical, asistían a una reunión prefijada telefónicamente con el pagador de la empresa. Sí, buenas tardes, me esperan. Soy el asesor jurídico del sindicato. Adelante.
Es casi patológico el fenómeno que comienzan a vivir estos asaltantes. Particularmente Rodrigo Hidalgo se jacta que en cada oportunidad los riesgos deben ser mayores, a tal punto que las posibilidades de salir con vida son cada vez más difíciles. En definitiva, los asaltos se transforman para ellos en una locura sin límites. Los asaltantes lograron esta vez la no despreciable suma de 14 millones de pesos. Yo creo que Rodrigo tenía mucha rabia. No quiero justificar, digamos, lo que hizo, ni lo que hicieron muchas personas que se movieron en forma similar. Yo creo que la experiencia de vida que tuvo Rodrigo fue muy fuerte y tuvo que enfrentar cuestiones que no cualquiera sale bien parado de ahí en un principio. Y siempre estuvo manejándose como por ese lado de las armas. Y al final no pudo parar. Yo creo que era tanto su obsesión. De hecho, le era muy entretenido. O sea, le era un placer hacer, qué sé yo, asaltar bancos. Porque cuando después hablábamos, él me lo contaba como que, no sé. ¿Piensas que es una característica un tanto psicopática? No. ¿No? No. Yo creo que Rodrigo sabía que lo que estaba haciendo al final no le iba a llevar a ningún lado bueno. De hecho, lo que él quería era ser una cosa nomás, sacar harta plata e instalarse con un negocio, para que nosotros nos pudiéramos casar, qué sé yo, y tener una vida bien, digamos. ¿Te habrías casado con él? Yo creo que si hubiese... Yo creo que en algún momento yo hubiese atinado y yo hubiese dicho, en realidad, esto no nos lleva a nada y yo no estoy de acuerdo. Pero ahora que me acuerdo en la forma que yo hacía las cosas, que yo pensaba, yo creo que ahí sí, yo estaba por casarme con él. Lo que acontece a continuación es sobre la estrategia policial de Carabineros. Por una vía desconocida hasta ahora, dieron con el paradero de uno de los compañeros de Rodrigo, quien a la sazón había determinado abandonar la delincuencia en forma definitiva, teniendo como proyecto además continuar sus estudios y casarse. Apremiado por las circunstancias, su compañero de asaltos se convirtió en delator y no tuvo problemas en entregar a sus cómplices. Todo esto sobre texto de una condena menor. A fines de octubre de 1990, efectivos de Carabineros llegaron hasta el hogar de Rodrigo Hidalgo para proceder a su importante captura.
Hidalgo fue prolijamente interrogado hasta descubrir que estas incursiones delincuenciales nada tenían que ver con su pasado político. La factibilidad de haberse encontrado con un miembro del Frente Manuel Rodríguez en plena vigencia revestía para los capturadores un atractivo especial. Pero solo estaban frente a un caso absolutamente atípico de un ex militante que ahora solo robaba por lucro personal. No, pero sí participaste en la Suma, la fábrica Suma, en el final. Nosotros no compartimos un accionar y lo que yo he calificado de una acción fundamentalmente delincuencial. Nunca compartimos un accionar delincuencial para desarrollar una lucha, por ejemplo, por profundizar la democracia. Tampoco la compartimos en el periodo de dictadura, digamos, porque tenía un objetivo muy claro. O sea, desde ese punto de vista, nosotros no hacemos más que reiterar lo que en otras oportunidades hemos dicho, digamos, rechazar un accionar que en este minuto y en el periodo actual no contribuye efectivamente a profundizar la democracia. Nosotros no hemos entregado un apoyo desde el punto de vista político a Rodrigo, fundamentalmente por las razones que te explicaba. Yo creo que lo fundamental que influyó en eso es marcar nuestra actividad como la actividad política, por lo tanto, a los militantes que cayeron, que se convirtieron en presos políticos, motivados por lo que era la lucha contra la dictadura, sí asumimos su defensa pública, pero este no era el caso. De manera que tú no te sientes responsable por ser secretario general de un partido cuando ustedes le entregaron armas concretas, como bien tú me lo dices, por ejemplo, estrategias militares o estrategias de lucha armada. No, yo no he dicho que no tengamos responsabilidad ni que considere normal el que ocurran situaciones de este estilo. Lo que he dicho fundamentalmente es que hay un momento en que se combinan tanto lo aprendido y la experiencia colectiva dentro de la organización, en este caso la Juventud Comunista, junto con la experiencia individual. A mí me parece que hay más motivaciones que llevaron a gente a actuar de la manera en que actuó gente, por ejemplo, como el caso Rodrigo. Pero yo me haría la pregunta también al revés, digamos, de mucha gente que no actuó como Rodrigo, que permanece en la juventud. Yo mismo que permanezco en la juventud y tengo una opinión y actúo de una determinada forma y tengo una determinada experiencia de lucha en contra de la dictadura, que la aplico en las nuevas condiciones que me toca desenvolverme políticamente. Ahora, lo ocurrido en concreto con Rodrigo, yo creo que en lo fundamental llama a la reflexión nuestra de acerar más, por decirlo de algún modo, lo que es el compromiso ideológico, los valores que nos deben impulsar a nuestra actividad política. Eso es lo fundamental hoy día para nosotros, porque eso se vio cuestionado con lo que ocurrió con Rodrigo. No obstante la claridad de los hechos, la prensa no escatimó titulares para dejar entrever dudas al respecto. Absolutamente confeso de sus fechorías, ajenas a compromiso político, llegó a la cárcel de Puente Alto desde la penitenciaría de Santiago. A partir de aquel instante, este joven de 23 años comenzó a asumir el peso del encierro y todo el profundo significado de haber vivido violentado permanentemente por su entorno. Su insólito paso de dirigente admirado y ejemplar a delincuente común y corriente causó sorpresa en quienes conocieron su talento y compromiso social. Rodrigo se me viene a la cabeza enseñanza media al tiro. Secundario, UES, uno de estudiante secundario. Ahí nos manejamos, ahí lo conocí yo. Él venía del grupo Liceo 7, yo venía de otro grupo. En realidad todos creíamos en un proceso que iba a cambiar, que nosotros íbamos a ser más o menos que libres, que íbamos a poder cantar y gritar por las calles. En el fondo eso era lo que decía Rodrigo y lo que decíamos todos nosotros. Y en esa estábamos y la jugamos por esa hasta que se nos fue el mito de la cabeza, ¿no? ¿Qué características, según tú, él tenía? Era muy expresivo el Rodrigo, aceleradísimo. Todo lo quería al tiro, todo quería pensarlo, decirlo y realizarlo. Era muy, muy acelerado, o sea, una característica, pero que la tengo muy marcada al Rodrigo, así. Ahora, el caso de Rodrigo yo lo veo como atípico, en el sentido de que no escogió ninguno de los dos caminos. Escogió un camino personal medio loco, ¿no? O sea, en el sentido de traspasar esa barrera, digamos, entre el delito justificado ideológicamente
pasó rápidamente, digamos, a un delito que para cualquier mortal es un delito más, digamos, un delito económico, un asalto, etc. Yo creo que ese umbral fue crítico y eso lo vivió él y no creo que lo vaya a vivir otra persona tan atípicamente como él lo vivió. Esto tiene que ver con un proceso psicológico quizás desconocido para nosotros todavía. Tiene que ver quizás con una persona que vivió al límite una serie de experiencias vinculándose muy cercano con la muerte y de repente la pérdida de la fe, la pérdida de las convicciones y la búsqueda. Y en esa búsqueda la desorientación. Yo diría que es un síntoma más de la desorientación que vivió una generación. Creo que eso es lo principal. Pero quizás lo trágico de su caso es que cuando él es detenido posteriormente, él ya había reorientado su vida. Él estaba en un proceso de asimilación a una cierta normalidad social. Era una persona que había retomado sus estudios formalmente. Una persona que efectivamente estaba siendo un alumno absolutamente normal. Discúlpame, entonces lo trágico está allí. Cuando el hombre se incorpora a la vida cotidiana, a la vida normal que hacen todos los jóvenes, viene la mano de la justicia y lo detiene. Mientras la justicia analiza el caso y pondera la categoría de antisocial que tuvo Rodrigo Hidalgo, él llega a las instancias más primitivas que tiene el ser humano para gastar las horas y los días en la cárcel. Correr, correr y correr, hasta cansarse. Pero con el transcurso del tiempo, la inquietud creativa y social llevó a este hombre a desarrollar proyectos en ayuda de los reos. Interesantes estudios que llevan meses de trabajo culminaron con un programa de prevención contra el SIDA e integración social de los reclusos. Lo propio hace con los reos jóvenes, a quienes los prepara para no volver a prisión, toda vez que salgan a libertad. Las estadísticas señalan que el 54% de ellos caen por segunda vez, es decir, son reincidentes. Por otra parte, luego de realizar un profundo análisis a la crisis que tiene el sistema carcelario chileno, propuso un interesante modelo alternativo que subraya una condición humanista y democrática basada en el respeto a los derechos humanos para superar la instancia. Poco a poco este joven ha vuelto a su esencia. Los primeros años de cárcel se encargaron de sacarle toda la maleza de su alma. Pero hoy, confundido quizás por tener alas y no poder volar, se retuerce porque el pasado no lo perdona. Rodrigo Hidalgo fue condenado a 10 años y un día. Vale decir, deberá cumplir 3/4 partes de su castigo para postular a un beneficio carcelario. En este pasillo se encuentran las celdas para pensionados. Si bien son todas iguales, Rodrigo y su compañero de pieza la decoraron hasta convertirla en lo más cercano a su entorno hogareño. A decir verdad, luego de apreciar el cambio escenográfico de esta habitación y esa necesidad de borrar todo vestigio que presume el encierro, hablan quizás de las terribles ganas de vivir que tiene Rodrigo. Todas las experiencias, todas las reflexiones se traducen en motivadores escritos. Este es su único canal de expresión en soledad. Y su amada Paola, su más fuerte inspiración. Y autocriticarse es doloroso, no es fácil. Llegar a comprender lo que uno hizo, por qué lo hizo. Y decir, como muchas veces me pasó cuando llegué y estuve incomunicado largo tiempo, y que sentía que el mundo se me había venido abajo, que me iban a dejar solo y sentí una soledad atroz.
en que tal vez en ese minuto lo único que uno quería dejar era de existir. En esos momentos el arrepentimiento provocaba tanto daño, tanto dolor, porque uno decía, yo pensaba, ¿por qué lo hice? Y me hacía la pregunta y decía, y quería cambiar las cosas. Sentía necesidad de volver atrás y decir, empecemos de nuevo. Y no se podía. ¿Y quién iba a entender? ¿Cómo le iba a hacer entender a un juez? Estoy arrepentido. ¿De qué servía? Si para la justicia lo que importa es el hecho punible. Y en tanto hecho punible es castigable. Y en esa obsesión punitiva que tiene nuestra sociedad, que está obviamente arraigada histórica y culturalmente, no hay cabida para esa comprensión del ser humano de que de repente se equivoca, de que le pasan cosas a la vida de uno y comete errores. Y esos errores que comete le cuestan caro, porque le cuestan años de su vida en prisión y todo lo que eso significa. ¿Y eso es importante para Rodrigo? Súper importante porque tengo muchos sueños postergados. Sobre todo en el amor. Sobre todo en el amor porque tengo como dos planos distintos. O sea, uno ha sido el amor de mi familia, de todos mis seres queridos, de los que me pertenecen y a los cuales yo pertenezco. Y eso es insustituible, o sea, la comprensión que ellos han tenido de todo lo que ocurrió, el apoyo, la solidaridad, la forma como me han ayudado ha sido maravillosa. Tengo unos padres que lo han dado todo. Y dentro de eso también tengo un hijo que no veo hace 2 años y medio y que sé que me extraña. Ese es un primer plano. Y el segundo plano, y para mí como más importante en este minuto, ha sido el amor de mi pareja. Porque uno vive mucho en función de los sueños. Son como lo que uno lo sustenta para el futuro. Es como difícil poder describir lo que siento. Es difícil porque expresar sintéticamente 2 años y medio de escribir, del sufrimiento que uno tiene cuando le dice a la otra persona te amo, es súper jodido. Es súper jodido porque uno lo único que quiere en ese minuto es estar con la otra persona y se ve privado de eso. Entonces uno dice, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo puedo resistir tanto? Y uno dice, aguantaré tanto tiempo, aguantaré más. Sin embargo, he aguantado. He aguantado y significa que voy a aguantar y voy a salir y voy a seguir luchando por lo que hasta ahora he hecho. O sea, tengo demasiadas cosas en la vida por las cuales luchar. ¿Me podría decir cuál es el espacio, cuál es el momento, cuál es la instancia en la vida de Rodrigo que tú borrarías? Yo, si pudiese borrar, borraría todo lo que fue mi parte, lo que me trajo acá. Pero hay otro dato que también es importante. Es que tal vez si yo no hubiese vivido eso, si yo tal vez no hubiese vivido lo que ha sido la cárcel, lo que ha sido el dolor de estos 2 años y medio, no hubiese emergido el ser humano que ha surgido ahora. No me hubiese convertido en un ser humano mucho más íntegro, con una nueva perspectiva de la vida, con una forma de encarar la vida distinta, con unas ganas de vivir, de soñar, de realizar cosas tremendas, por una revalorización de lo cotidiano, por un reaprendizaje en lo social y en lo personal, por una reconstitución de mi ser mucho más grande, de que ese deterioro del yo íntimo que se produjo en un minuto determinado hoy día se ha reconstituido. ¿Y no sientes vergüenza por lo que hiciste? La sentí hace mucho tiempo y también la siento ahora. Pero yo obviamente me coloco en el lugar de quienes se vieron afectados, o sea, también tengo empatía por ellos.
pero ya lo hice y creo que la mejor forma de superar la vergüenza y de reivindicarme para mí y para mi familia y también para con la sociedad es optar por el camino que he optado y resistir para seguir viviendo. Y aunque el destino nos depara muchos golpes y de repente los sueños a uno se le rompan en pedazos, seguir resistiendo. Resistir, porque algún día tiene que llegar el momento en que uno de nuevo reconstruya su vida. Algún día este joven saldrá en libertad. Y cuando ello acontezca, existirá la certeza que su experiencia no será el cúmulo de cosas que vivió, sino el cúmulo de cosas sobre las cuales reflexionó. Bueno, era el caso de Rodrigo Hidalgo, que como cada mea culpa nos deja muchos temas sobre los cuales reflexionar. Para eso están aquí nuestros panelistas esta noche, a quienes voy a dar la bienvenida de inmediato. Nos acompañan, como siempre, Andrés Domínguez, criminólogo, profesor del Instituto Superior de Investigaciones, el doctor en psicología Jorge Agostini, quien es profesor del Instituto Superior de Carabineros, y Carlos Pinto. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de conversación. Andrés, yo quisiera dirigir la primera pregunta a usted para que nos sitúe en este tema. ¿Son muchos los jóvenes chilenos que están en la situación de Rodrigo Hidalgo? Hay dos situaciones en Rodrigo. Una es la promoción de jóvenes que llegó a este país en el momento en que los adultos no nos entendíamos y que teníamos un conflicto insoluble y muy violento por todos lados y por ambos lados o por todos los lados que hubiera tenido el conflicto, y que no entiende nada de lo que pasa y que tiene que vivir experiencias tan traumáticas como es el exilio, la vuelta a un país que sigue en el conflicto. Eso afecta a una enorme cantidad de jóvenes en este país. Y es bueno tener conciencia de eso. Y una situación particular a él, que es la opción que él toma, como él dice en el programa, ¿no?, en su narración, y que lo conduce a un conjunto de actos delictivos extraordinariamente graves, pero al mismo tiempo uno descubre a la persona que lo hace y lo descubre en dos momentos totalmente distintos. Un momento de gran desorientación, de gran desviación de toda su capacidad de creación, de ser un ser humano completo, y después lo descubre en ese momento de destrucción de sí mismo a través del delito. Y yo creo que gracias a Dios, y eso hay que agradecer a nuestra cultura y especialmente a la familia chilena y a la amistad entre tanta gente, es extraordinariamente poco corriente que los jóvenes que tuvieron esa experiencia hayan llegado a ese extremo de delito que llegó Rodrigo. Yo pregunto esto, Andrés, porque existe la creencia de que muchos jóvenes que participaron en estos movimientos son ahora delincuentes, con lo que usted señala que afuera ese mito o esa creencia. Efectivamente, o sea, yo no digo que no haya ninguno, o sea, eso sería absurdo, pero son extraordinariamente pocos. Y no es ese el factor criminógeno, porque en el caso de Rodrigo se ve que no es ese el factor criminógeno que lo conduce al delito. No es la continuidad, sino es la ruptura la que le produce el ir al delito. Y es una ruptura frente a la cual él no es capaz de orientarse y que cae, como él mismo dice, en algo que él quisiera que nunca hubiera pasado hoy día, y que se siente culpable de haberlo hecho y se siente responsable por eso, e incluso piensa en las víctimas de sus actos. Giorgio, ¿por qué cree usted que Rodrigo Hidalgo llegó a tener esta conducta delictual? Él se pone y se introduce, como se lo señala, en un partido muy idealizado por parte de él, en una muy temprana edad, donde cree además que va a existir esta sociedad utópica donde todo va a estar resuelto. Y si no está resuelto, se puede resolver por dos cosas. Una, en el plano intelectual, por la vía ideológica, y en el plano después material, por la vía de la lucha armada.
Él lo plantea así y creo que le ocurre a continuación, que siendo él adolescente, sufre una cosa muy fuerte. Él está como buen adolescente todavía buscando muchas respuestas frente a la vida y cuáles son las cosas que él va a luchar al futuro, cuáles van a ser sus metas. Y frente a eso cae el muro de Berlín, caen por lo tanto las ideologías y cae también, yo diría, como la fuente, por así decirlo, ideológica que sustenta la lucha armada. Que de paso es bueno decirlo para todo el público, inclusive a lo mejor para los que están viendo esto, que creen ser militantes, que la lucha armada jamás históricamente ha demostrado ser un camino eficiente o eficaz para lograr realmente un Estado mejor. Eso es una falacia absolutamente clara y comprobable. Pero él sigue participando de esto y de repente se le cae esto. Entonces le produce, lo que dijo Andrés, una ruptura muy grande interna, una crisis existencial muy grande. Y frente a esa crisis existencial, como él ya da a entender que había asumido esto de participar en la lucha armada y por lo tanto tenía un conocimiento de las armas, él empieza a utilizar eso ya como una especie de revancha inconsciente frente a la sociedad que lo ha defraudado. O sea, el mundo de los adultos lo han defraudado. Él dice, bueno, en el fondo esta cosa no existe la ideología, no existe el mundo paradisíaco de la sociedad perfecta y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces yo ahora, ya que estoy entrenado para esto, lo voy a usar en mi beneficio, porque inclusive ese dinero no lo entregan tampoco al partido, él ya se marginó de ahí. Y la polola, ¿cierto?, esta mujer que hemos visto también en otro programa, El Amor, como nuevamente hace a la persona más humana, la obliga a reflexionar y lo obliga de alguna manera a cambiar, él se encuentra en ese minuto que dice, bueno, ¿yo qué hago entonces con esto? Y empieza a convertirse de un extremo, el extremo ideal, a un extremo materialista y se convierte entonces en un delincuente. Jorge, pero ¿no habrán características personales del que nos lleguen más adentro esta explicación? Porque no todos los jóvenes que estaban en la situación de él, sino como dice Andrés, muy pocos, han caído en esto de tener que convertirse en delincuentes. Claro, efectivamente, en este caso en particular, él mismo lo reconoce, que él podría haber optado, porque es un hombre que entra a la universidad, o sea, tiene una capacidad intelectual normal o superior. Sin embargo, eso que podría haberle permitido una reinserción social, vale decir, como profesional y trabajando, él opta por utilizar una vía violenta de adaptación a la sociedad. Y mi explicación es que en parte, no toda, en parte se debe a este resentimiento, de como diciendo, bueno, yo creí durante tantos años, el viejito Vascuero, en una ideología marxista-leninista y resulta que todo esto se me desaparece, ¿con qué quedo yo? Entonces, él, como tenía este conocimiento, lo utiliza y él reconoce que lo mal utiliza. O sea, no es una buena reinserción social, esto ni mucho menos. Y en ese sentido, él entonces roba y se convierte, a mi juicio, como en más burgués que los burgueses, digamos. O sea, empieza como a profitar de esta nueva sociedad de la cual todavía no entiende. Pero hay un resentimiento muy profundo que inclusive lo manifiesta. Y creo que muchos jóvenes sí lo han sentido, pero afortunadamente muchos de ellos han podido readaptarse de otra manera. Y ahí nosotros volvemos a insistir. ¿De qué depende que una persona sí se pueda readaptar bien y otra no se pueda readaptar bien? Yo creo que es, en este caso, muy claro, él mismo lo dice. Él dice, la familia, su padre, sus hermanos, su entorno familiar, es fundamental. O sea, porque en toda situación límite, cuando se vive una situación límite, como puede ser el exilio, como puede ser la cárcel en este caso, lo único con que el ser humano cuenta son aquellos que lo quieren bien y que lo han querido desde que nació. Y que pueden apoyarlo, creer en él y hacer la apuesta de nuevo. Y en este sentido, yo creo que aquí hay que casi rendir un homenaje a esta familia. Porque que no lo abandona nunca y tampoco es perdonavida. O sea, es una familia que lo trata con total respeto. Y en ese sentido lo trata bien, digamos. Por eso es que en este caso yo creo que hay como un muy buen pronóstico, extraordinariamente buen pronóstico, porque tiene una solidez. Él como persona reconoce, no le echa la culpa a la sociedad. Todo el análisis que ha hecho Giorgio muy bien, habría permitido a cualquiera decir, bueno, es la sociedad la culpable de mis actos. Y él no hace eso. Él asume su responsabilidad, la asume enteramente. Él se siente una persona capaz de haber hecho las cosas de otra forma. Y asume a él que él ha sido responsable y culpable, y eso da un pronóstico extraordinariamente importante porque tiene a su vez un entorno de apoyo para alcanzarlo. Carlos, ahora, ¿qué ha pasado con su anterior vida?
porque usted señala en el reportaje que él renunció a su antiguo partido, pero ¿qué contacto tiene él con quienes fueron sus compañeros durante tanto tiempo? Bueno, yo, según se desprende de las conversaciones que hemos tenido, que mantuvimos durante la realización de este reportaje, él definitivamente corta raíces, ¿no es cierto? Como también lo plantea dentro del mismo, dice que hace una renuncia escrita y oral, y ya no vuelve a esos andares. Definitivamente él hoy día no tiene contacto. Él tuvo una situación que también la marca muy bien el profesor, bastante particular porque regresa a clases. Él decide abandonar estas acciones delictivas y regresa un poco a cimentar un mundo que a lo mejor le pertenecía y que nunca pudo realizar. Y en ese momento es cuando él fue delatado. Es bastante, no sé, un destino bastante magro el que a él le corresponde, porque cuando él toma la decisión de abandonar este efecto delictual, es aprendido por la policía. Y eso evidentemente tiene su cuota de fatalidad. Finalmente creo que eso no lo es culpa de nada, pero sin duda le marca un sino en su vida. Carlos, hay que recordar que él dice que la cárcel él la ha asumido como una etapa que le ha permitido profundizar en él mismo, encontrar otra opción frente a la vida, y por lo tanto esa fatalidad no es tan fatalidad. Yo creo que en el fondo cada uno, como él también lo reitera, es responsable de sus actos y ha hecho daño, ha causado ese daño, eso lo lleva a la cárcel y él lo asume con una dignidad de persona y logra, digamos, reflexionar ahí, y tú lo dices al final del reportaje. Es lo que él ha reflexionado ahí, el futuro de él, no lo que fue su pasado en los actos delictivos. Sí, yo me permito, Cecilia, en todo caso, antes que termine el programa, señalar que el análisis que aquí hemos hecho permite como comprender la conducta y lo que él le ha pasado. Bajo ningún punto de vista lo estamos justificando, porque él mal que mal cayó en un acto delictivo y Andrés lo ha reiterado eso, y nosotros con esto no estamos ni mucho menos tratando de justificar a los actuales delincuentes que, so pretexto de la vía armada, so pretexto de una ideología que hoy en día ya se ha caído, están sencillamente delinquiendo, están robando y están asaltando. Eso no tiene nada que ver, digamos, con el análisis que nosotros estamos haciendo como para poder comprender un poco los fenómenos, del cual él, de alguna manera, como se señala en el programa, es un poquito atípico, pero hay muchas otras personas que no están en eso y están, al contrario, como muy convencidos de que esa es la mejor manera de operar en nuestra sociedad, que hoy día ya entró en una etapa muy diferente. Bien, queremos agradecerles a cada uno de ustedes que hayan estado en esta conversación esta noche. Y a ustedes invitarlos a que, como siempre, continúe reflexionando en su casa de aquellos temas que le hayan parecido importantes, que se han tratado aquí, tanto en el programa Mea Culpa como en este espacio de conversación. Queremos invitarlos asimismo la próxima semana a que vuelva a compartir con nosotros otra historia de Mea Culpa. Muchas gracias y muy buenas noches. Luego, en Televisión Nacional, Sin Protocolo.